y muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Tenemos una muy interesante invitada para hablar de muchas cosas que obviamente nos convocan especialmente en este programa, pero quiero por supuesto saludar a mi compañera, amiga y directora de acá de la carrera de Comunicaciones y Periodismo, Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, Fabi. Aquí pendiente de los temas que van a seguir marcando la pauta, porque tenemos harto que avanzar todavía. Falta mucho. Falta mucho. Justamente para hablar de este tema es que tenemos una, como les decía y les adelantaba, gran invitada, y quiero partir presentándola con esta pequeña introducción. Entre el 2020 y 2022 se registraron 154 femicidios. 19 de ellos corresponden a casos de la región de Valparaíso, el segundo número más alto de todo el país. Estos datos forman parte del informe estadístico de homicidios con perspectiva de género, femicidios y parricidios, publicado en agosto de este año y elaborado por la Unidad Especializada de Género de la Fiscalía Nacional. Este grupo experto fue creado tras el nombramiento de Ángel Valencia como fiscal nacional a comienzos del 2023 y es liderado por quien nos acompaña el día de hoy, la abogada Ivonne Sepúlveda. Con más de 22 años de trayectoria en diferentes cargos del Ministerio Público vinculados al abordaje de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, esta titulada de la Universidad de Chile y máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, asumió la dirección de un área que reconoce la desigualdad estructural de género en el acceso y tratamiento de la justicia para mujeres y diversidades sexuales y de género. Sepúlveda fue fiscal especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar en la Fiscalía Local de Caldera, desde septiembre de 2005 a marzo del 2011 y abogada asesora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público desde marzo del 2011 a julio del 2023. La unidad que actualmente dirige busca instalar la perspectiva de género como un enfoque transversal en el quehacer de las y los trabajadores del derecho. Además, se encarga de asesorar, apoyar y colaborar en la investigación de los delitos de violencia de género contra mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+, violencia intrafamiliar, aborto, maltrato a personas menores de 18 años, adultas mayores o en situación de discapacidad. Y para esto, la Fiscalía cuenta con 98 funcionarios especializados en este ámbito, a cargo de quien es, como les decía, nuestra invitada en el día de hoy. Muchas gracias, Ivonne, un tremendo currículum que además hay que decirlo, tuvimos como siempre que resumir. Muy bienvenida al Región F de este día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá. Ivonne, me toca a mí partir hoy día con las preguntas. Y como decía Fabián un poco en la presentación, la perspectiva de género se define un poco como el abordaje para hacer frente a las desigualdades de sexo genéricas y la discriminación estructural. Pero como poniéndolo muy en simple, como para que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué es la perspectiva de género ligado al tema de la justicia, digamos? ¿Y por qué es tan necesario que se aplique en el ejercicio y en la aplicación de las leyes, valga la redundancia? Bueno, es muy importante entender el concepto porque a veces se confunden y se cree que cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de mujeres o de favorecer a algunos grupos versus otros y no tiene que ver con eso. Cuando hablamos de la perspectiva de género estamos hablando de una forma de aproximarnos a la realidad, o sea, cómo esta funciona, digamos, opera en la vida cotidiana. Implica mirar que en la sociedad, hombres y mujeres, tenemos determinados mandatos, roles y también tenemos estereotipos de género que marcan la forma en que nos relacionamos y por cierto que estos impactan porque implican una situación de discriminación y de desigualdad de unas respecto de otros. Y por lo tanto, cuando hablamos de perspectiva de género específicamente en el ámbito de la justicia es porque queremos propender a soluciones más justas de los casos que tenemos sometidos al conocimiento del sistema de justicia y que por lo tanto también implican que para las víctimas, especialmente que están en esta situación de desmedro en la sociedad, tengan un efectivo acceso a la justicia, porque el fin último de todo esto es lograr una igualdad sustantiva, una igualdad que se traduzca en los hechos. Y eso es lo fundamental y el mandato que tenemos como órgano del Estado, que no es menor porque estamos encargados de la persecución penal, o sea, de la investigación de los casos y de dar protección a las víctimas.
Lo decía de alguna otra manera en tu misma respuesta, lo mencionabas, ¿verdad, Ivonne? Esta igualdad sustantiva, ¿verdad? Que en el fondo pretende amparar los derechos y también los deberes de la comunidad LGTBIQ+, de las mujeres, en el fondo de las minorías, de las disidencias. ¿Cómo se enfrenta eso de cara a las víctimas que muchas veces no están contentas con los fallos y en un país donde, lo decía la Karen en la intro, ¿verdad? Todavía falta mucho que avanzar finalmente cambios que son no solamente estructurales, sino que también culturales, Ivonne? Bueno, efectivamente la legislación es un gran tema, porque cuando hablamos de cuestiones de género estamos hablando de las relaciones sociales y culturales construidas en un contexto determinado entre hombres y mujeres. Y por cierto que el derecho es uno de estos elementos que también forma parte de este entramado que construye, en definitiva, las relaciones de género en la sociedad. Bueno, el derecho ahora ha ido cambiando y hemos avanzado también hacia normas que podemos denominar género específicas, o sea, que ya están reconociendo las particularidades que tienen algunos géneros. Y especialmente me refiero a la ley de femicidio, por ejemplo, que allí ya hay un salto desde esa legislación, que menciono donde no tenía ninguna perspectiva de género, versus esta, que sí incorpora las necesidades de un colectivo de la sociedad, que son las mujeres. Y por lo tanto visibiliza una situación que experimentamos las mujeres en la sociedad, que es la muerte violenta de mujeres por razones de género, porque las mujeres nos matan por esas razones, digamos, esas estadísticamente son las causas mayoritarias de muerte de mujeres. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos señalar cómo las diferentes legislaciones van también modificándose y de manera tal de ir incorporando esta visión, esta forma de aproximarnos a la realidad. Y por lo tanto, si sabemos que la causa mayor de muerte violenta de mujeres es por razones de género, bueno, parece también razonable que tipifiquemos conductas para sancionar ese tipo de situaciones. Y desde ese punto de vista, tú hablabas hace un rato del concepto de igualdad, ¿cierto? Pero a ratos me hace la duda, me surge la duda si es igualdad o equidad lo que estamos buscando. ¿Y cómo se manifiesta esto en el caso de las mujeres imputadas por delitos o personas de alguna minoría imputadas por delitos? ¿Hay delitos, por ejemplo, que se puedan considerar, así como el femicidio es un delito que necesariamente es contra las mujeres, ¿cierto? ¿Hay delitos que sean preferencialmente ejecutados por mujeres también? Sí, sin duda que hay delitos que estamos observando que tienen un comportamiento por razones de género. Ponemos el espejo, por ejemplo, en el caso que también nos aproximamos en el informe al que hacían referencia usted, a las mujeres parricidas. O sea, aquellas mujeres que matan a sus parejas, también hay un tema de género ahí en la base, porque podemos decir, así como hay mayoritariamente mujeres que mueren en manos de sus parejas, que además la mayor causa de muerte son el vínculo de la convivencia, los hombres no mueren en manos de las mujeres. Son asesinados por otros hombres y el porcentaje de muerte por mano de mujeres es mucho más inferior en relación a uno versus otro. Y luego, cuando esto ocurre, que son ya pocos casos, muchos de ellos están justificados por situaciones de legítima defensa. Esto es porque la mujer ha sido víctima de violencia previa por parte de este sujeto que ahora está matando y por lo tanto este acto de violencia se transforma de alguna manera en la forma de escape, porque muchas veces ellas dicen, o es él o soy yo. Entonces, ese acto de violencia se transforma en un acto que jurídicamente hablando es una legítima defensa o un estado de necesidad, donde el Estado también reconoce que hay personas que en determinadas circunstancias actúan, digamos, motivadas por estas razones. Por ejemplo, en el caso de estas víctimas victimarias, que llamamos a aquellas mujeres que previamente han sido víctimas y luego se transforman en asesinas, digamos. Pero eso también el derecho lo tiene que mirar y tiene que recoger y por lo tanto también mirarlo con esa perspectiva. O sea, ¿por qué razón, en definitiva, están actuando de esa manera? Y no simplemente llegar y señalar que obviamente que hay una vida que se ha perdido, pero sin duda que hay que escudriñar las razones por las cuales se ha verificado esta situación.
Y por lo tanto nos impone el Ministerio Público ese deber de mirarlo, de analizarlo con esa perspectiva. Y si no hay ninguna razón, bueno, por cierto que se continuará con la investigación y la acción penal pública, pero si hay algún tipo de razón que esté ahí en la base, por cierto que el Ministerio Público debe mirarlo con esa perspectiva. Tú mencionabas, disculpa en tu respuesta, que muchas veces es como o la vida de la mujer ha sido, que se transforma en asesina, que se transforma en victimaria, pero que ha sido víctima de violencia de género durante mucho rato. Pero también, y volviendo a esta mirada como más estructural, más cultural, también tiene que ver con que muchas veces no solamente es la vida de la mujer la que está en peligro, sino que también, y lo hemos visto en muchos casos, la vida de los hijos, las hijas, y también incluso en este mismo ejemplo que ponía Karen en ese momento, estas mujeres que muchas veces se ven envueltas en el narcotráfico como burreras o participan, digamos, de estos ilícitos, muchas veces también tienen que ver con que se ven de alguna otra manera coaccionadas a hacerlo, o porque también existe una violencia económica, donde también hay una dependencia y donde además la mujer, y lo vimos también con la pandemia, donde la empleabilidad femenina retrocedió 10 años atrás, porque en el fondo la mujer es la que tiene también estructuralmente este rol de cuidado, de hacerse cargo no solo de sí misma, sino que también de un poco lo que aquí se decía, los niños, los discapacitados, los adultos mayores, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí con esta mirada que también debe ser más global, pero no solamente una mirada desde la unidad que te corresponde dirigir, sino que desde la sociedad toda finalmente? La verdad es que cuando hablamos de cuestiones de género, estamos hablando de cuestiones que tienen múltiples dimensiones, porque sin duda que hay una dimensión social, digamos, en el macrosistema, pero también individual. Y allí, en base a lo que señalas, o sea, efectivamente está toda la sociedad involucrada en estos actos, y cada uno, por ejemplo, el Ministerio Público, lo que le corresponde, digamos, en la investigación, persecución y protección a víctimas y testigos. Pero por cierto que esta mirada tiene que estar en todas partes. O sea, los temas de género no radican solamente en algunos lugares, sino en toda la sociedad, porque justamente tiene por objeto mirarse como sociedad, mirarnos cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Y por lo tanto, el Ministerio Público en ese sentido también ha adoptado una posición bastante clara al respecto, que la perspectiva de género se aplica a todas las personas. O sea, eso es como es una mirada, se aplica a víctimas, a imputadas, a hombres, a las personas de la disidencia, o sea, a todas las personas que llegan, digamos, a la fiscalía, y que ninguna, por cierto, llega por razones agradables, digamos, por decirlo de alguna manera. Es porque le ha ocurrido algo en su vida que afectó desde la propiedad solamente, o afectaciones mucho más graves como la vida. Entonces, sin duda que es un desafío para la institución, pero que estamos en esa senda, digamos, principalmente con la creación de esta unidad. Ivonne, desde ese punto de vista, y muy ligado con lo que preguntaba Fabiana, ¿cómo se pretende también poder aplicar esta mirada de género respecto a los derechos humanos, digamos, de mujeres y de comunidad LGTB, que está privada ya de libertad, o sea, que ya ha sido condenada, ¿cierto? Y en el caso, sobre todo de las mujeres, que tradicionalmente, como ustedes mismas planteaban, son cuidadoras. Me acuerdo de leer un reportaje años atrás en CIPER que seguían toda la trayectoria de una mujer que allanaban la casa, que estaba involucrada en temas de narcotráfico, una chica joven, allanaban la casa y hacían todo el recorrido, y la chica estaba con 2 niñitas. Y era todo el problema de dónde dejaba a esas niñitas. Entonces, ¿cómo se aplica también esa mirada de género en términos de lo que sucede ya cuando están privadas de libertad, lo que sucede con ellas y lo que sucede también con los menores, con los adultos mayores que están a su cargo? Es importante que les comentemos que como se crea la unidad de género, y no solamente tiene por objeto hacerse cargo de la violencia de género, que por cierto sufren las mujeres y las personas LGBTI, sino también transversalizar esta mirada en todos los otros delitos y respecto de las otras víctimas y también de las personas imputadas. En ese contexto, como tenemos una política de igualdad de género, apunta justamente a eso, a la transversalización de esta mirada, y tenemos un plan de acción que tiene por objetivo también ir concretando con líneas específicas este enfoque.
Y en ese contexto hemos trabajado con las diferentes unidades de la Fiscalía Nacional, porque la Fiscalía Nacional está la unidad de género, pero hay otras unidades como la unidad de crimen organizado y drogas, de delitos sexuales, responsabilidad penal adolescente, entre otras. Y en conjunto hemos generado una mesa de trabajo donde ya hemos sacado algunos lineamientos en torno justamente a lo que señala. Y ya hay una minuta que tenemos que dice relación con algunas orientaciones en torno a la solicitud de prisión preventiva y de penas respecto de madres de hijos menores de 2 años y de mujeres embarazadas. Y también tenemos por objetivo luego ir incorporando otros criterios en relación a otros tipos de imputadas, digamos, en estos delitos. Pero ya hemos avanzado en eso, que va muy en la sintonía de un proyecto de ley Sallén, digamos, que está en el Congreso actualmente, y que tiene por objetivo también mirar esa realidad y cómo también el Estado se hace cargo de ir ponderando la necesidad de cautela, en definitiva, que es la necesidad o no de estar privada de libertad, en relación a la situación en concreto que se encuentra esta persona imputada. En eso estamos, digamos, todavía estamos comenzando este camino. La unidad lleva 3 meses, digamos, 4 meses de creación, pero ya estamos generando esta discusión también interna que nos implica mirar estas manifestaciones que se dan también en la sociedad con respecto a las imputadas. Sí. Recién poquitos meses lo decías tú, Ivonne, pero en el fondo, bueno, y yo creo que pocos meses, pero muy altas expectativas con respecto al rol que le toca a la unidad que diriges desempeñar. Pero también es cierto que el Poder Judicial lleva al menos ya 5 años, me corrige si estoy errada, impulsando justamente el enfoque de género. Pero donde también a veces justamente una institucionalidad tan grande y tan compleja finalmente, también requiere, y tú lo mencionabas en tu respuesta anterior, una serie de coordinaciones. Y te quería preguntar justamente por eso, por este enfoque de género, donde también, me imagino, se tiene que sensibilizar no solamente a quienes forman parte de la unidad que dirige, sino que también a todos y todas las funcionarias y funcionarios que forman parte, para no caer, por ejemplo, en ciertas prácticas que tienen que ver con la revictimización o la doble victimización, ¿verdad? O victimización secundaria de quienes han sido objeto de una serie de delitos, o no en el fondo pasar a llevar, como decía Karen, los derechos humanos también de quienes resulten imputados o imputadas. ¿Cómo se logra esa coordinación? Y si no crees que quizás debiera ser esta perspectiva de género, debiera ya empezar de alguna otra forma a permear no solamente la unidad que dirige, el Poder Judicial todo, sino que también las universidades, la formación de los futuros abogados y abogadas de nuestro país finalmente. Bueno, y una precisión, la verdad es que la unidad de género está en la Fiscalía Nacional, pero tiene impacto en toda la Fiscalía de Chile, o sea, en todo el Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque es una unidad que tiene 2 objetivos. Por una parte, brindar apoyo y asesoría a todos y todas los y las fiscales de la Fiscalía de Chile, que son especializados en violencia de género, y además tiene por objetivo transversalizar la perspectiva de género en la propia institución. Y en ese contexto es que les comentaba que ya hemos desarrollado un trabajo, o sea, ya el 2018 realizamos el primer diagnóstico de género que nos permitió mirar cómo estábamos en relación a las temáticas de género, si teníamos brechas, dónde estaban, y eso ocasionó que generaran una política de igualdad de género que es de 2019. Y luego tuvimos unos planes de acción, pero ya, digamos, potentemente este año, ya con la nueva administración del Fiscal Nacional, que se crea esta unidad, que genera un nuevo motor, que permite también visibilizar la temática, porque la verdad es que estamos hablando de criminalidad compleja, no estamos hablando de violencia de género como una cuestión de investigación no compleja, sino es altamente compleja por los fenómenos que también subyacen a la violencia y por las características propias, como por ejemplo en la retratación de las víctimas. O sea, requiere de una mirada especializada. La semana pasada terminamos un programa de formación inicial donde estuvimos 3 días con fiscales especializados de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, abordando las temáticas de género, y tenemos pensado también como parte de este plan de acción crear un programa de formación en género para toda la institución. Esto es para la persona desde que abre la puerta de la institución hasta un fiscal especializado en violencia de género y orientada a las diferentes funciones que realiza al interior de la institución.
Pero por cierto que esta es una tarea que no solo tiene que llevar a cabo la Fiscalía, también el resto de las instituciones del Estado, pero también las privadas, como mencionaban las universidades, digamos, u otras instituciones. Por lo tanto, esta es una tarea de todos y de todas, o sea, de la sociedad completa. Yo te quiero llevar precisamente a esas expectativas, pero a tus expectativas respecto a este rol como bastante histórico, ¿no? Porque además es una zona en que tradicionalmente siempre fue súper masculina, si bien ya hace mucho tiempo que hay abogadas y todo, pero yo me acuerdo incluso en mi época que no eran muy amables en la universidad con las mujeres que entraban a estudiar leyes. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas contigo misma, digamos, respecto de esto? Y si te has encontrado con algunas dificultades de entrada. Bueno, las expectativas son altas porque hace mucho tiempo que en lo personal vengo pensando que era necesario crear esta unidad para que impulse realmente estas políticas de género en todas las instituciones, nuestro quehacer, nuestras funciones como órgano del Estado, pero también al interior de la institución, para justamente ir rompiendo estas brechas que existen todavía. Y mi gran expectativa es que con aquello logremos una institución mucho más justa, digamos, tanto para el servicio que prestamos como para nuestra propia gente. O sea, que logremos realmente lograr esta igualdad, digamos, esta igualdad entre todas las personas que estamos trabajando en la institución y para las personas que trabajamos. Y bueno, sin duda yo llevo hartos años, ustedes mencionaron en mi pequeño amigo que lleva muchos años en la institución y yo fui fiscal hace muchos años. Yo partí como fiscal en Copiapó primero, para no invisibilizar esa primera parte, y partí el 2003. Y obviamente que en ese minuto, estamos hablando ya de 20 años atrás, o sea, la cosa también era distinta y era más compleja para las mujeres. Éramos muy pocas mujeres las que accedíamos a estos espacios de poder. Teníamos que plantearnos frente a las policías, además era harto más joven en ese minuto, entonces no era tan fácil, digamos, esta forma, digamos, de aproximarnos a estos temas que de repente son más rudos, y a veces las exclusiones no eran que no podías hacerlo, sino que no tenías las cualidades o las características para, que son más bien los estereotipos de género, o sea, no es que no tienes las cualidades para, entonces, o tienes cualidades para otra cosa, digamos, para relacionadas con el cuidado, etcétera. Entonces, cada vez se han ido superando esas barreras, pero la idea sería, con la creación de esta unidad, es desterrarlas. Se nos acabó el tiempo, pero tengo que hacer esta pregunta, Ivonne, porque estamos en una escuela de periodismo y estamos también saliendo a través de medios de comunicación. ¿Qué rol le cabe precisamente a tu juicio, Ivonne, a los medios de comunicación para educar a la sociedad en torno justamente al enfoque de género, sobre todo cuando vemos coberturas como el caso de Antonia Barra, como el caso de Návila Rifo, el caso de Fernanda Maciel y otros que se me escapan probablemente en este momento, donde pareciera primar más que la idea de sensibilizar, de dar una cobertura desde el respeto, pareciera en algunos casos estar más por sobre aquello, el morbo, ¿verdad? Y encender más televisores o vender más radio o vender más diarios, ¿verdad? Y no en el fondo el respeto justamente a las víctimas y la sensibilización de la sociedad. Y en ese mismo sentido, porque tenemos que rejuntar las preguntas siempre que se nos acaba el tiempo, también preguntarte, además del rol de los medios, ¿cuál es la función que tú le ves en ese sentido a la educación, al sistema educativo, desde la primera infancia, incluso, sobre todo cuando se pone en tela de juicio la importancia, por ejemplo, de la educación sexual integral? Respecto a las dos preguntas, son claves, son fundamentales. En primera razón, en cuanto a la educación, es fundamental, porque cuando hablamos de cuestiones de género estamos hablando de cuestiones que se dan en la sociedad, son construcciones sociales y culturales, por lo tanto están desde antes de que nazcamos, estamos ya con esta socialización diferencial de los géneros. Por lo tanto, si en la medida en que vamos creciendo y en la educación formal se agudizan estas brechas y estas diferencias, que además son jerarquizadas, sin duda que no vamos a propender una sociedad más justa. Y con respecto a los medios, también son fundamentales, son claves, porque además son el puente que tenemos muchas veces las instituciones con la comunidad. Son las que traducen en lo que va ocurriendo en el ámbito de la justicia y lo ponen en conocimiento de todas las personas.
Por lo tanto, el tratamiento que tienen de los casos es clave, es fundamental. Y creo que en ese punto también creo que de los propios medios ha habido una toma de conciencia respecto al abordaje. Salir del crimen pasional hasta verlo como la violencia de género que está allí y que no estamos hablando de pasión, de amor, sino de violencia. Salir del morbo que se dio muchas veces en el caso de Nabila, fue un caso muy, muy mediático y donde se cuestionaron abiertamente los medios de comunicación por el trato que se dio en matinales, etcétera. Por lo tanto, también creo que es fundamental que los medios de comunicación también nos ayuden a sensibilizar en estas materias. Son claves, llegan a todas las personas, tienen cobertura de todo tipo, todas las redes, en los medios, orales, escritas, audiovisuales. Por lo tanto, son fundamentales para transmitir mensajes. Y en ese sentido son aliados fundamentales y estratégicos para la institución porque nos permiten entregar este mensaje. Por una parte, que queremos lograr una sociedad más justa, pero tenemos una parte, somos una parte del problema, pero también los medios forman parte de la solución a este tema, que nos ayudan a sensibilizar, que nos ayuden a conectar con la ciudadanía, porque todas y todas podemos ser testigos de un ilícito y nos pueden ayudar también a visibilizar este mismo espacio. Es un espacio importante para dar a conocer lo que hacemos, en qué está la Fiscalía. La gente muchas veces no sabe qué hace la Fiscalía y critica muchas veces desde la ignorancia, desde la falta de conocimiento de qué es lo que hace una u otra parte de la institución. Por lo tanto, también es muy importante porque nos permite dar a conocer nuestro trabajo. Y están pensando, y con esto, juro que termino, me quieren matar, pero y están pensando precisamente en trabajar también desde la Fiscalía con los medios de comunicación, en capacitaciones, en sensibilización, porque también son prácticas que es cierto que se han ido poco a poco desterrando, pero que también tienen que ver con profesionales, hombres y mujeres, por cierto, que no están, digamos, educados, no recibieron una formación desde la universidad, desde las bases, desde el mismo ejercicio de la profesión, en perspectiva de género. Sin duda que sí. De hecho, hace poco puedo mencionar una región, la región de Atacama me invitó a trabajar con periodistas de la región, a trabajar charlas y poder abordar con los medios de comunicación cómo nos enfrentamos, cómo hablamos, cómo decimos. Hace poco también hubo un conversatorio en Biobío a propósito de lo mismo, cómo los medios se aproximan también y de manera correcta y respetuosa a estas temáticas. Y sin caer en lo mismo, en estos estereotipos, en estos sesgos, que lo único que hacen es reproducir este sistema de desigualdad estructural en la que vivimos en esta sociedad. Así es que, por cierto, que estamos muy disponibles para poder seguir, digamos, en esta senda con los medios, porque son claves en este abordaje del género y sobre todo de la violencia. Así es, y bueno, queda harto, como decíamos al principio, que avanzar, pero sin duda la creación de esta unidad y que esté a tu cargo de una persona tan capacitada es siempre una luz de esperanza. Muchas gracias, Ivonne, por acompañarnos esta tarde. Como tú decías, muy importante poner estos temas sobre la mesa y además de agradecer, Ivonne, invitarlo, por supuesto, usted que nos está viendo en la casa, a que nos acompañe en una próxima oportunidad con una entrevistada tan buena como la que tuvimos hoy en otro Región F. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós.